Lectura bíblica correspondiente al día 4 de marzo del año 2025. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no lo fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Persecuciones venideras. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Levítico capítulo 7. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos y los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será el sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciera. Y en toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová.
Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio en acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote para rociarse la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el mismo día que ofreciere su sacrificio. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. A lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevadas en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto Sinaí. Capítulo 8, versículo 1 en adelante. Consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación
a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica y la ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro de diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y lo santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol los quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaban delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojalder, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla ahí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre la carne y el pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones,
porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Proverbios capítulo 22. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su indolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Preceptos y amonestaciones. Inclina tu oído y oye las palabras de los labios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes a la puerta del afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos. Y despojará el alma de aquellos que los despojaren, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición.